Seguimos informando en BTV Noticias. Les comentamos que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó en la cumbre CELAC-Unión Europea que el desafío es llevar a la práctica las declaraciones acordadas. El titular de la cartera señaló que se debe avanzar de manera flexible en áreas donde se pueden obtener resultados concretos. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, representó a nuestro país en la apertura de la cuarta cumbre entre las comunidades de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC y la Unión Europea, que se celebró en Santa Marta, Colombia. Lubetkin destacó la importancia de la dinámica bienal retomada entre ambas regiones desde la cumbre de Bruselas del 2023, que según dijo permite generar tracción y continuidad en la relación birregional. En este momento tan complejo en el que los conflictos internacionales aumentan, el multilateralismo se erosiona, las fracturas políticas y sociales se ensanchan, que los estados de América Latina y el Caribe y los estados que integran a la Unión Europea se unan para pasar un mensaje claro, creo que constituye una posibilidad y una oportunidad única que tenemos la obligación de no dejar pasar. Hoy precisamos que estas dos importantes regiones, que mantienen una fuerte reserva de apoyo a los valores y principios del derecho internacional, de la paz, destaco, de la paz, de la democracia, de los derechos humanos, del desarrollo sostenible, como estamos viendo y realizando estos días aquí cerca en Belén, son una clara señal de que estamos dispuestos a profundizar la relación y la cooperación en las más variadas áreas que permitan el crecimiento recíproco de nuestras dos regiones. Uruguay participa en la cumbre como integrante de la troika de la CELAC junto a Colombia, que ejerce la presidencia pro tempore, y San Vicente y las Granadinas. La cumbre cerró con críticas veladas a Estados Unidos y la defensa del multilateralismo. La declaración final toca temas tan dispares como el cambio climático, la migración, la guerra en Ucrania y Gaza, y hasta un pedido de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela y Nicaragua no firmaron el texto. Además, la posibilidad de que el Mercosur y la Unión Europea firmen el próximo mes el largamente negociado acuerdo de libre comercio fue manejado en los discursos de la cuarta cumbre. El acuerdo es prueba de que es posible fortalecer el multilateralismo también en el frente comercial, afirmó el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Y el presidente de la República, Yamandu Orsi, participó durante el fin de semana en la asunción del nuevo presidente de Bolivia. Allí destacó, entre otros encuentros bilaterales, una reunión que mantuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos. El pasado 8 de noviembre, Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia, con la presencia de varios de sus homólogos de la región y delegaciones de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Yamandu Orsi participó de la asunción junto a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Paraguay, Santiago Peña, de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa. Participamos en el acto de posesión de Paz como nuevo presidente de Bolivia. Le deseamos éxito en su gestión y trabajaremos para reforzar los lazos entre nuestros países y la región, escribió en una publicación de Instagram el mandatario uruguayo. Orsi arribó el viernes a suelo altiplano en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya y previo a la ceremonia de la Asunción de Paz mantuvo una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. El encuentro formó parte de la agenda del mandatario en su estadía en la capital de Bolivia. Momento de abrir la ventana al mundo. ¿Qué tal? Lionel, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo Un saludo para ustedes y para la gente en casa. Vamos a comenzar con este repaso con lo más destacado a nivel internacional. Lo vamos a hacer por Francia porque en las últimas horas el expresidente francés Nicolas Sarkozy salió de prisión tras permanecer allí durante 20 días en la prisión de Santé en París debido a una condena por asociación ilícita. La justicia autorizó su salida bajo control judicial mientras avanza el proceso de apelación previsto para 2026. Sarkozy, de 70 años, abandonó el penal escoltado por la policía, como ustedes lo ven en imágenes. El caso se suma a una serie de procesos que marcaron su trayectoria y afectaron su legado político.
Seguimos hablando de Francia, pero en este caso vamos a hablar del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que cada vez parece estar más lejos por uno de sus principales estados. Vean ustedes, Francia anunció que no firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al considerar que pondría en riesgo a sus agricultores. La ministra de Agricultura reafirmó las líneas rojas, así lo calificó, del país, entre ellas una cláusula de salvaguardia agrícola y controles más estrictos. La decisión contrasta con una postura más favorable del propio presidente Emmanuel Macron, que había manifestado su visión positiva sobre el pacto. Cambiamos de información ahora. En Estados Unidos, los líderes mundiales se reúnen en el Amazonas en la denominada COP30 para avanzar en la cooperación frente al cambio climático. Debaten entre la urgencia amazónica y el desafío de la verdad climática. La cumbre climática reúne a 50.000 participantes en la ciudad de Belém, en el corazón del Amazonas. La COP30 se abrió este lunes en la Amazonia brasileña en un intento de salvar los esfuerzos globales frente al calentamiento. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva resistió todas las objeciones para que la ciudad acogiera a miles de personas durante el evento, pese a la falta de hoteles y los elevados precios. Sería más fácil organizar la COP en un país rico, declaró Lula, pero queremos que la gente vea la situación real de los bosques, de nuestros ríos, de los pueblos que aquí habitan. La Amazonia, cuyos árboles desempeñan un papel esencial contra el cambio climático por la absorción de gases de efecto invernadero, sufre los embates de la deforestación, la minería ilegal y la contaminación de ríos. Lula dijo que se busca que el entorno natural impulse compromisos reales frente a la crisis global. Afirmó, la incertidumbre mayor recae sobre el contenido de las negociaciones. ¿Podrá el mundo responder unido a las nuevas y catastróficas proyecciones del calentamiento global? Los delegados buscan evitar un nuevo enfrentamiento entre países ricos y el desarrollo y definir cómo financiar la reconstrucción de naciones golpeadas por desastres naturales, como Jamaica, devastada el pasado mes por uno de los huracanes más poderosos del siglo, o Filipinas, azotada por 2 tifones mortales en menos de 15 días. Otro punto central será la hoja de ruta sobre los combustibles fósiles que Lula presentó el jueves durante la cumbre de líderes. Desde que el 2023 en Dubái se acordara iniciar una transición gradual lejos del petróleo, la industria energética y los estados productores han redoblado su presión para influir en el proceso. A todo esto, el secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simón Still, estableció las prioridades para la COP30, reconociendo avances del Acuerdo de París, pero exigiendo mayor urgencia ante devastadores impactos climáticos. Cambiamos de información ahora, viajamos hacia Estados Unidos. Vean ustedes, un grupo de senadores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo que permitirá poner fin al cierre del gobierno federal de Estados Unidos. Ahora la Cámara de Representantes tendrá que reunirse para oficializarlo. Compartimos estas y otras noticias en este siguiente compacto. El Senado de Estados Unidos alcanzó este domingo un acuerdo bipartidista para poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia, que se extendió desde el 1 de octubre y dejó a miles de empleados sin su salario. El entendimiento, impulsado por senadores moderados y avalado por la mayoría republicana, permitirá reabrir las dependencias públicas y extender el presupuesto hasta finales de enero, mientras continúa la negociación por los subsidios de salud. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, nombró su gabinete en el que no están representados los sectores indígenas y populares que fueron protagonistas en los últimos 20 años de gobiernos socialistas, mientras empoderó a exfuncionarios de los años 90 y a sectores vinculados con la exportación. Al menos 27 reclusos fueron hallados muertos por asfixia el domingo por la tarde en una cárcel del suroeste de Ecuador, donde un motín armado había dejado en la madrugada 4 fallecidos y decenas de heridos, según informaron las autoridades de la cárcel de Machala. Las prisiones ecuatorianas se han convertido en centros de operación de bandas de narcotraficantes, con más de 500 reclusos muertos desde el 2021. Los trabajos en Río Bonito do Iguazú se concentran en despejar los escombros y restablecer los servicios esenciales después de que un devastador tornado arrasara esta ciudad del sur de Brasil y dejara al menos 6 muertos. Los restos que el movimiento islamista palestino Hamas
Hamas entregó este domingo a Israel son de Hadar Goldin, un soldado que murió en 2014 en la Franja de Gaza, según anunció la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El joven de 23 años fue asesinado 2 horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en la guerra de ese año entre Israel y Hamas. La familia de Goldin llevó a cabo una campaña pública durante 11 años para traer a su casa los restos. Alrededor de 100.000 personas estaban sin electricidad en la región ucraniana de Kharkov, según informaron las autoridades de Kiev este domingo, un día después de los últimos ataques de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana.